Notas antes de empezar. Esto es lo único que se llegó a escribir de las novelas, aunque yo tenía toda la historia planteada desde que supe los puntos centrales, nunca llegué a terminar de escribir más de la introducción. También es de notar que hay partes de la historia que no representan la visión del director de DF, y son más como lo que yo llegué a entender y como yo quise plantear los eventos. Incluso si recordara los sucesos originales perfectamente no los escribiría tal y cual el director los había planeado para no generar problemas con el equipo actual. Los nombres de Boyfriend y Girlfriend en esta historia no se alcanzaron a escribir en el poco tiempo del desarrollo de las novelas. Gracias por leer y espero que mi boceto crudo de la historia de Distant Farlands les interese. Atentamente, Chucky Milk. Distant Farlands. Los dos protagonistas llegan a la isla por una promesa de probar la valía del pretendiente. Encontrar un objeto buscado por un ex afiliado de la empresa, encontrar tal que controle a la bestia. Lenguas hablaban de jornadas sin vuelta, caminos de los cuales no hay regreso, aquellos en búsqueda eran castigados por aquellos dentro, ¿vale la pena arriesgar tanto por bienes materiales? Pero, claro, tú no viniste por eso, ¿cierto? Tú buscas algo más, pero ¿qué te hace pensar que lo lograrás? Introducción. Olas golpean contra la vieja madera, el débil viento canta para escasos oídos que escuchan, la colosal estructura frente a ellos, se le veía como si la hubieran abandonado en prisa, pero aún así, desprende la misma desesperación que sintieron ellos que abandonaron la estructura hace tanto tiempo. La pintura estaba desvanecida y húmeda, el cemento, aún manteniéndose en pie, tenía años de ser tratado, siendo dominado por vegetación, aún así, había basura apilada en las paredes, ya sea comida o utilidades, no parecen ser viejas, podría ser que aún hay gente usando esta estructura tan arruinada y lejos de sus días. Gloriosos días que le fueron arrebatados antes de su tiempo, una tragedia para aquellos que trabajaron en ella, para todos. Embarcando en esta tierra mereciendo olvido, son dos jóvenes y un equipo de saqueadores, uno de los jóvenes se muestra confiado, frente en alto, neciamente buscando por su objetivo, inconsciente de en lo que se metió. La otra se muestra más consciente de su situación, cabeza baja y los nervios tomando control de su conciencia, pero incapaz de demostrar su inseguridad a su acompañante. Los necios, irruptores del orden creado por ellos que permanecieron en la isla son el desdichado. El protagonista de este cuento es Boyfriend, un joven necio y arrogante. Él nunca tuvo que pelear por nada en su vida, nada más que la atención de su progenitor, ya que, al nacer de frivolidad momentánea, aquel que le permitió existir nunca tuvo interés en la criatura pálida. Incluso con esto, su madre le dio todo lo que pudo, y él, era muy agradecido por eso. La muerte de su madre incluyó la muerte de lo único que quería en este mundo. Él, vagó por el mundo buscando un propósito, en su búsqueda se terminó juntando con la escoria más baja, él vio como los demás en su entorno trataban a los que definían menores que ellos, él se influenció de aquellos delusionales de su importancia, él creció para vivir en sus mismas dilusiones y terminó siendo considerado un hereje por la sociedad. Aun con un propósito, nunca pudo sentirse cercano a alguien, todo lo que veía era lo que él fue condicionado a considerar como inferiores a su falsa superioridad. Él, una vez más empezó a buscar algo que le recuerde que se sentía amar a otro ser. Hasta que encontró a Girlfriend, la hija milagro. Girlfriend, tal como Boyfriend no tuvo que pelear por nada, siempre fue más atractiva que la mayoría y su familia sí estuvo completa por toda su infancia, pero sus privilegios vinieron a un costo. Su voz nunca dijo ninguna palabra, solo gemidos y jadeos fue capaz de emitir, por eso, ella nunca encajó con los demás, siendo burlada por su incapacidad ella fue escondida del mundo. Tal como Boyfriend, Girlfriend nunca fue querida por su padre, para él, ella nunca fue más que un objeto, en cambio, fue una sirvienta quien crió a la niña, pensando en ella como su hija, ésta le enseñó todo lo que pudo sobre lo necesario para vivir, en esperanza que ella podría llegar a ser una persona normal. Girlfriend creció sola, solo conociendo el mundo por lo que le permitían ver sus padres. Su vista nublada de la realidad probaría ser un problema por toda su vida, nunca conociendo verdadera libertad. Hasta que vio a Boyfriend. Encuentro.
En ella, él vio serenidad, belleza e inteligencia lejos de lo que él merecía. Quizás por ilusión, él pensó que en ella podría encontrar lo que era amar otra vez. No, él estaba seguro de eso. En él, ella encontró la seguridad, confianza y, sobre todo, la libertad que ella anhelaba tanto. Él era lo que ella solo podía soñar ser. Tal vez esa admiración se convirtió en afecto antes de tiempo. Ella podía preguntarse eso tanto como quisiera, pero él no dejó su mente, ni en el consuelo de sus sueños. Creyéndose bendecidos, encontraron tal que llene el vacío fundamental de su existencia, pero el progenitor de ella, sin estar cegado por ideas de compañía, no aceptó al pretendiente, viendo sus fallas y problemas claramente, pero al sentir lo determinada que estaba su hija por pasar su vida con el pretendiente, decide probarlo. Prueba. Has de entrar en tierra profanada por deseos de poder, delirios de potencial nunca antes escuchado. En dicha tierra impregnada de la voluntad de aquellos que pensaron que podrían burlar la santidad de dioses, buscarás un objeto para dominar a Dios creado. No, tal vez no sea correcto, en verdad, buscarás tal que controle al Dios encontrado. Mis soldados te llevarán, encuentra una entrada, busca en los laboratorios escondidos por la tierra, ahí encontrarás los planos y sabrás qué es lo que buscas. Tierra. En tierra maldita por sus creadores se encuentran dos jóvenes. Este lugar es un asco, ¿no crees? Dijo Boyfriend. Hilfriend asiente levemente. Me pregunto para qué quiere tu papá que encuentre ese generador o no sé qué mierdas. ¿Estás segura de que es este lugar? Preguntó Boyfriend. Hilfriend asiente. ¿No se habrán confundido los lacayos de tu padre? Preguntó Boyfriend. Hilfriend lo niega rápidamente. Bueno, no hay de otra, hay que entrar. Afirmó Boyfriend. Hilfriend asiente. Los dos empiezan a buscar una manera de entrar a la estructura, incluso con su deplorable estado, no podían encontrar una manera viable para entrar. Tras un tiempo de buscar una manera de irrumpir, algo nota su presencia. Pero ellos, inconscientes del peligro que acechaba, siguieron buscando una entrada hasta que la encontraron. Era un angosto camino y lleno de musgo, una ruptura en la pared. Con este camino descubierto él se preparó para cumplir con su parte. Esta es la única entrada, dijo Boyfriend quejándose. No queda de otra, entraré. Dijo Boyfriend determinado. Hilfriend se muestra preocupada por su amante. Hey, tranquila, voy a estar bien, y una vez que encuentre esa cosa, no nos separaremos jamás, le aseguró Boyfriend a su amada. Hilfriend, aún inquieta, se prepara para decirle adiós a su amante. Boyfriend empieza a entrar por el angosto túnel pero... De la nada, suenan disparos por donde estaban los escoltas del padre de Hilfriend. ¿Qué fue eso? Dijo Boyfriend preocupado. Boyfriend sale rápidamente del túnel para proteger a su amada. De la nada los dos intrusos son emboscados por una figura robusta, la cual se movía a velocidades inhumanas. En un segundo, los dos irruptores terminaron frente a su adversario. Enfrente de ellos se encuentra la figura, su tamaño eclipsa el de los dos irruptores, vistiendo uniforme de alto rango, se veía como alguien formidable. Dos elipses se encontraban en lados opuestos de su cabeza, los cuales, aunque lo hacían menos intimidante al recordar a la mascota insignia de la empresa, ayudaban a dejar en claro, que lo que sea, no era humano. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Dijo la figura. ¿Y a ti qué te importa, dijo Boyfriend, para después intentar golpear a la figura. Sin problema alguno, la figura esquiva el golpe, para después dejar a Boyfriend en una llave. Parecía determinado en matarlo en ese momento, pero... Hilfriend jadea ruidosamente e intenta forcejear para sacar a Boyfriend de la llave. La figura, al ver la patética demostración del desespero que siente la intrusa, siente pena, y recuerda algo, a alguien. Tal vez pueda, murmura la figura, mientras parece pensar algo. La figura suelta a Boyfriend, dejándolo caer al suelo. Hilfriend corre a abrazarlo. Hijo de puta. Dice Boyfriend entre jadeos. Silencio, niño. ¿Por qué vinieron aquí? ¿Quién los envió? Pregunta la figura. ¿A quién crees que le dices niño? Exclama Boyfriend. Responde la pregunta. Reafirma la figura. Como si te lo fuera a decir idiota, vete si no quieres tener problemas. Dice Boyfriend.
Solo responde la pregunta niño, si lo haces los dejaré ir a los dos sin más problemas. Afirma la figura. Que no te diré nada hijo de perra. Que no sabes quién soy. De la nada, algo pasa al lado de ellos, dirigido a entrar por el mismo camino por el que los irruptores intentaron entrar, lo único diferenciable de la figura era la manta negra que cubría todo contorno de su cuerpo. La figura, notando al otro intruso, intenta asestar un golpe a la entidad, pero esta golpea el suelo con increíble fuerza, causando que la figura pierda el balance. Aprovechando la oportunidad, la figura corre a la entrada, desorientando a todo presente con una ola de aire. Hilfriend jadea. Maldita sea. Grita la figura. ¿Qué mierda ese es? Dice Boyfriend antes de caer inconsciente junto a Hilfriend. La figura los noqueó en un parpadeo. La figura corre a la entrada, pero la entidad ya estaba completamente fuera de vista. La figura buscó arduamente pero no llegó a encontrar al tercer intruso en las partes cercanas de la entrada, decidiendo volver por los otros intrusos. TSK, dijo la figura al darse cuenta de lo que pasó. Tengo que encontrar esa cosa antes que él se dé cuenta que entró. Pensó la figura. La figura se hace camino para la localización de los cuerpos inconscientes de los irruptores. De verdad pensé en matarlos, pensó la figura. No puedo cometer el mismo error, ¿cierto? Murmura la figura. La figura recuerda a ese algo, ese alguien. No lo haré, dijo la figura, apretando su puño. Capítulo 1. La tierra abandonada, por padre y carne creciendo en oscuridad, encontró su tormento unificada por aquel ser en espera paciente tras la muerte los acepta dentro de su propio lamento. Distant Farlands del General VG. Te encuentras tirado en una habitación pequeña, sucia, y mal iluminada. Un olor leve a almendras llena tus fosas nasales, tu cabeza arde y no eres capaz de conectar un pensamiento con el otro. Puedes diferenciar unas escaleras y un banco pequeño entre la niebla de tus ojos. Sientes presión a lo largo de tu cuerpo, tu movimiento se ve restringido, el color amarillento de la habitación instigado por la bombilla parpadeante al centro hace contraste a la sombra que plaga a tu alrededor. Frente tuyo hay barras de metal, es algo familiar para ti, has estado tras ellas una gran parte de tu vida. Estás sentado en el frío suelo, contrastando ese frío está un calor a tu espalda, reconoces este calor, ¿cierto? Ella te importa, es lo único que te importa realmente, si no lo haces por ti, que sea por ella. Venga, despierta, ¿no tenías algo que encontrar? Dios santo, dijo Boyfriend mientras recogía las piezas de su conciencia. Él recuerda qué pasó antes, la estructura gigantesca al frente de él, la entrada, las figuras que lo enfrentaron, pero más importante, él recuerda su propósito. Jadea Boyfriend. Hilfriend, ¿estás bien? Él pregunta, pero su compañera sigue inconsciente. Supongo que estás bien, dijo Boyfriend mientras observaba su situación. Su celda era como cualquier otra, ya tenía experiencia saliendo de celdas como estas, el problema eran las esposas colocadas en él, usualmente sus manos estaban libres con lo que escapar era algo trivial, pero no ahora. Revisando mejor sus alrededores con su conciencia recuperada, él busca una manera de abrirlas. Ese tipo es bueno encarcelando, no hay nada con lo que soltar estas cosas en serio, no hay otra opción. Pensó Boyfriend, dándose cuenta de que solo hay una opción para soltarlas. Bueno, solo era dislocar mi pulgar no. Pero ¿cuál era la técnica que tenía que usar? Ahí ya, no tengo tiempo para pensar en mierdas así. Solo voy a... Boyfriend suspira con antelación de lo que tendría que hacer. Boyfriend empieza a hacer gran presión en su pulgar contra su cuerpo, para después empujarlo con fuerza a su espalda. Nada pasa. Joder, susurró Boyfriend. Boyfriend, frustrado, vuelve a intentar con más fuerza. Cuando su dedo impacta con su espalda, Boyfriend se retuerce del dolor, pero aún así no pasa nada. GRK Dios, ¿qué fue lo que dijo Ilson? Boyfriend intenta recordar una conversación que tuvo con un compañero, alguien del cual no recuerda mucho, no es que él le ponga suficiente valor a las personas como para recordarlas la mayoría del tiempo. Dicho compañero era absurdamente paranoico, hasta el punto que era semi-indetectable, incluso para el gobierno, tal era su paranoia que se volvió un mago de maneras para escapar en caso de ser secuestrado.
Él intentaba compartir sus conocimientos con Boyfriend, sin embargo, él usualmente no le prestaba la suficiente atención. Boyfriend era del pensar que Wilson estaba loco y que nunca tendría que usar lo que le decía, gracioso, irónico, merecido. Maldita sea, porque no le puse atención. Ah. Una vez más. Él vuelve a empujar su pulgar fuertemente, pero esta vez, su pulgar se dobla cruda y rápidamente. De escuchar a Wilson él sabría qué técnica era de usarse, cuánta presión o de qué manera había que dirigir su pulgar. Boyfriend, retorciéndose del dolor, se recompone y, a regañadientes, perseveró por el dolor para luego empujar su mano a través de las esposas colocadas en él. Él sentía la manera en la que el duro metal de las esposas aplastaba la carne en sus dedos, la manera en que alzaba y hacía contacto con la piel herida, la presión que le colocaba en sus dígitos fracturados. Él lo sentía todo. La sucia celda en la que se encontraban se llenó de pequeños jadeos y quejidos los cuales reverberaban varias veces antes de disiparse. Boyfriend sentía la humedad llenando la parte de atrás de su camisa, su sangre dejaba un sentimiento frío y incómodo en su piel. El dolor que él sentía era horrendo, y sus ganas de gritar eran casi incontrolables, pero incluso llorando, él tenía que guardar silencio, no sabía si había alguien cerca. Una vez él logró empujar su mano fuera de las restricciones de las esposas, él dejó a su cuerpo doblarse en sí mismo, cayendo al suelo con un fuerte golpe. Boyfriend alzó su mano a sus ojos, él pudo contemplar lo que sí desinterés causó en su cuerpo, la sangre lentamente saliendo de la herida en su dedo, la misma dejando un sentimiento frío por cada parte por la que se impregnaba. Su dolor lo dejó bloqueado por un momento sin saber qué hacer. Una vez volvió a sus sentidos, Boyfriend decidió usar su boca para arrancar una parte de la tela de su manga izquierda, usándola como una venda para cubrir su herido dedo. Él presionó fuertemente su dedo, esto logró calmar el dolor. Luego de esto, Boyfriend empieza a intentar despertar a su compañera. Ey, vamos, despierta. No nos podemos quedar aquí, dijo él mientras sacudía el cuerpo inconsciente de Girlfriend. Al darse cuenta de que no despertaba, decidió sentarse y procesar completamente el dolor. Mierda, dice Boyfriend entre sus dientes. Joder, maldito Wilson, te debí escuchar cuando hablabas de tu basura conspirativa. Supongo que no es algo nuevo en mí, no recuerdo mucho de lo que me decían mis amigos. ¿Éramos amigos? No. Ellos me contaban mucho de su vida, me compartían mucho de lo que les pasaba, pero no recuerdo nada. Debería sentirme mal por eso. Yo nunca les pedí que lo hicieran, nadie les dijo que me importaban, los imbéciles siempre andaban pensándose los importantes, trataban a todo el mundo como escoria, porque fui yo la excepción. Debería intentar recordarlos, ¿no? ¿Cuáles eran sus metas? Ellos nunca se callaban sobre lo que querían ser. ¿Por qué no puedo recordarlo? Tal vez yo. Escoria. Nota. De este punto en adelante yo dejé de escribir la novela de manera oficial, esto está siendo escrito casi que 6 meses después de eso, así que no va a ser igual a la historia original porque mi memoria no dura tanto, y aun si lo recordará perfectamente no quiero dar mucho a la luz de la historia original, ¿sí o no, Adriana? Claro que sí, Adriana. ¿A quién le importa eso ahora? Tengo que salir de esta cárcel de alguna manera. Boyfriend empezó a darle más atención a la celda en la que se encontraba. Aunque la celda era anticuada y vieja, no parecía tener ningún tipo de desgaste crítico que podría ser del escape algo trivial. Boyfriend estuvo viendo y analizando el estado de su cubículo por un rato, frustrado de que algo tan viejo se mantuviera en tan buen estado por tanto tiempo. ¿Cómo puede ser que le dan más mantenimiento a una jodida celda que a todo lo demás de esta puta estructura? Dijo Boyfriend murmurando a sí mismo. ¿Tienes algo que decir, niño? Dijo una voz desde el otro lado de las barras. Era la gran figura que los atacó cuando llegaron a la isla, aunque la luz de la habitación fuera deplorable, era lo suficiente para distinguir las características físicas de la figura, como su uniforme verde, parecido a los uniformes de los militares, sus ojos entrecerrados, y su barba de candado. A su vez también se le veía con una falta de cualquier forma de defensa personal, o la figura era demasiado confiada en sus propias habilidades, o realmente no las necesitaba para lidiar con lo que sea que se encuentre en esta isla.
No le conviene a Boyfriend darse cuenta cuál de las dos opciones era, así que lo dejaría al lado por ahora. Pero lo que probablemente llamaba más la atención de Boyfriend era una tarjeta en su uniforme, la cual decía varias cosas, pero lo único que le importaba a Boyfriend era la parte que mencionaba. General militar, Billy. No, nada Billy, dijo Boyfriend con un tono burlón y condescendiente. Es general para ti mocoso. Dijo Billy con un tono severo y profundo. No me importa cómo te llames o cuál es tu rol en esta operación Billy, ahora sácanos de este lugar antes de que te haga hacerlo. Respondió Boyfriend haciendo su mejor esfuerzo para esconder sus nervios. Como si le temiera a un mocoso como tú. Afirmó Billy, desprendiendo confianza en cada sílaba. Ahora, te voy a dar 10 segundos para que me digas todo lo que sepas de quién te envió, por qué te envió y cómo sabías sobre la isla. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir, idiota? No te voy a decir una mierda sobre nosotros. Respondió Boyfriend subiendo su tono. No juegues conmigo niño, no tienes idea de lo que pasa dentro de este lugar. Dijo Billy con un tono sombrío. Que sea yo el que acabe con tu vida en este momento, sería tenerte la mayor piedad que se le pueda dar a escoria como tú. Calla de una puta vez anciano, no voy a decir nada. Tu pequeño, susurró Billy mientras se acercaba a Boyfriend con intención de obligarlo a hablar, pero de repente. Vete ZZZZ. El comunicador de Billy empezó a sonar repentinamente. Vete ZZZZ. Señor. Vete ZZZZ. El. Vete ZZZZ. Claro, estoy en camino. No intentes nada mocoso, no llegarás lejos. Dijo Billy mientras se dirigía a la salida. ¡Hey! No nos dejes aquí, hijo de perra. Gritó Boyfriend, aunque sus palabras no llegaron a ningún oído. Debo encontrar una manera de escapar. No sé, algún muro o una barra que esté algo suelta. Dijo Boyfriend sintiéndose más y más frustrado cada palabra. En su desesperación, él decidió empezar a golpear lo que pudiera con todas sus fuerzas, su determinación, aunque respetable, solo termina hiriendo sus nudillos. Pero él continuó golpeando, ignorando el dolor, incluso cuando empezaron a sangrar sus nudillos, él continuó golpeando, hasta que una barra por fin se dobló. Empezó a empujarla con las fuerzas que le quedaban, y logró abrirla lo suficiente como para pasar su cabeza, pero necesitaría más para pasar su cuerpo por completo. Justo cuando se estaba preparando para continuar con su patético intento de escape, Boyfriend sintió movimiento detrás suyo. Girlfriend empezaba a moverse un poco, se estaba despertando. Y ya. Hasta aquí llega el capítulo 1 de la novela, y lo último que pienso escribir sobre esta. Una vez más espero que les haya agradado este boceto, hubiera querido poder terminar la novela por completo. Claro que sí, la verdad tenía muchas esperanzas para el proyecto, pero las cosas pasaron como tenían que pasar y aquí estamos. No hay nada que se pueda hacer más que ir adelante, creo que me voy a quedar escribiendo fanfics por ahora, pero ya eso es otro tema. Muchas gracias por leer. Atentamente, Choki Milk.